Sean bienvenidos, para mí es un gusto poder facilitar este espacio de reflexión y construcción conjunta del conocimiento a nivel introductorio. Teniendo en consideración todas estas cosas, se da un desarrollo teológico temprano, con la paulatina separación del judaísmo y desarrollo de la propia identidad. El cristianismo nace como una religión intrajudía dentro del judaísmo. No se ven los seguidores de Jesús como fundando una nueva religión, el cristianismo, nada que ver, sino que es, y así inicia, como un movimiento judío, de judíos y de un Mesías con identidad judía, ya que es Jesús de Nazaret. Pero paulatinamente, con el tema de las persecuciones tempranas que se dan según Hechos de los Apóstoles y con la creciente toma de conciencia de que algo nuevo ha ocurrido en Jesús de Nazaret y que se expresa y se expande a través de ese movimiento cristiano de los seguidores de Jesús, entonces se va adquiriendo una conciencia de identidad que es algo especial, que no es lo mismo que el judaísmo tradicional. Hay unos elementos característicos que lo identifican y de que no se pueden seguir llamando cristianos, judíos, sino que va evolucionando su conciencia y su propia identidad. En ese sentido, surgen diversos cristianismos palestinenses, o sea, en Palestina, pero también fuera de Palestina, extra palestinense. En la Ribla, digamos, de 1996 y la número 22 de la Ribla de 1997, la número 29, habla sobre esta diversidad de cristianismos, porque a veces creemos que el cristianismo fue monolítico, fue un solo movimiento, de un solo pensar, un solo grupo, y no fue así, sino que fueron muchos grupos, muchos pensares, muchos movimientos, muchas misiones, y esa fue la riqueza temprana, que no la hizo ortodoxa, monolítica, dogmática, sino que la hizo plural, y eso le permitió expandirse, extenderse y tener suficiente éxito en el mundo. Posteriormente se le cercena el elemento plural al cristianismo naciente por un cristianismo monolítico, dogmático, centralizante, posteriormente, pero eso lo vamos a ver en su momento. También, para que se diera este desarrollo teológico temprano, digamos, vemos cómo lo que decíamos anteriormente de que el cristianismo primitivo era diverso, o sea, si era diverso era heterodoxo. Con el desarrollo de la dogmática, ser heterodoxo es ser hereje y ser ortodoxo es estar en la verdad. No, en el cristianismo primitivo en el que estoy dándole la orientación en este momento, heterodoxia era diferentes opiniones, o sea, diferentes doctrinas, diferentes acercamientos al acontecimiento comunitario de Jesucristo en diferentes comunidades. Por eso tenemos, digamos, aquí en Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, vemos en el capítulo 15 un cristianismo más judaizante, representado por Pedro, y un cristianismo más helenizante, representado por el apóstol Pablo. Entonces vemos dos tendencias, pero no solo eso, sino tenemos el cristianismo de Juan, de Mateo, de Lucas, de Marcos, y vemos también en Primera de Corintios el tema de que unos decían que era de Pedro, otro de Cefas, de Cristo, de Apolo. Eran las tendencias dentro del cristianismo que estaban formando una pluralidad dentro del cristianismo. Y también tenemos el testimonio de la Didache, que la Didache es un texto para, digamos, la catequesis temprana de la iglesia, o sea, la doctrina temprana de la iglesia, que se formó diferentes tradiciones dentro de esta Didache, diferentes tradiciones, diferentes disciplinas, pero esto en su diversidad no significaba, digamos, contradicción, porque lo central, el corazón de la fe cristiana no estaba en tantos detalles culturales o de identidades eclesiales particulares, sino que estaba en el corazón de la confesión de que Jesucristo es el Señor y que en Él hay salvación y que es el Hijo de Dios Salvador, nuestro Señor. Básicamente, esa era la confesión de fe temprana y que era la que se utilizaba para los que se querían bautizar. Si querías bautizarte tenías que tener ese núcleo. Lo demás pues estaba puesto en heterodoxia, como en el sentido primitivo que he explicado de la palabra heterodoxia. Y también en el desarrollo de la teología temprana hay un inicio de dificultades. Como he dicho, a la muerte de los apóstoles aparece un cristianismo gnóstico y otras ideas sospechosas dentro del cristianismo.
Entonces esto hace entonces de que haya la necesidad tanto de ir poniendo por escrito los textos como ir seleccionando aquellos textos que son más apostólicos, o sea, que pueda corroborarse, probarse de que son resultado de una línea apostólica directa con los apóstoles que fueron los testigos directos del Evangelio. Ya, eso es, digamos, el término apostólico de los textos bíblicos, porque nosotros realmente nosotros no tenemos las palabras directas de Jesús por escrito, sino tenemos el testimonio de los apóstoles y de las comunidades cristianas primitivas sobre el acontecimiento de Jesús de Nazaret. Entonces estamos mediados, la fe de hoy, de ustedes y mía, está mediada a través de la comunidad cristiana y apostólica con Jesucristo. Entonces la comunidad cristiana es la mediadora entre la fe de los modernos y de Jesús de Nazaret o de todos los creyentes. Entonces estos elementos son importantes porque van a permitir un desarrollo teológico temprano. Y dentro de esto están, digamos, que permitió este desarrollo los ataques primitivos o tempranos contra la iglesia. Digamos, a los cristianos se les acusaba de ateísmo, de incesto, de antropofagia, porque decían ateísmo porque no le rendían culto a los dioses del Imperio Romano. Jamás un creyente iba a rendirle culto a otro Dios que no fuera el Dios de Jesucristo. Ya, entonces por eso es que fueron muchos asesinados, perseguidos y fueron tachados de ateos. Y realmente los cristianos somos ateístas en ese sentido porque no andamos detrás de dioses. O sea, es un solo Dios que es el Dios de Jesucristo, el Dios Abba. También se le acusaba de incesto. ¿Por qué? Porque decía que en las reuniones cristianas los hermanos se llamaban hermanos y entre hermanos se besaban y hacían orgías. Pues ustedes saben, el ósculo santo, el abrazo santo, nos llamamos hermanos y todo eso era mala fe. Pues estas acusaciones eran mala fe. Y se le acusaba de antropofagia porque decían que en las reuniones culticas se sacrificaba a un tal Cristo y se le comía su carne y se le bebía su sangre. Obviamente ustedes sabrán, con un poquito sobre el cristianismo que se sabe, que esas son, digamos, falsedades. Pero también había ataques de personas más filósofas, más coherentes, con mayores discursos, ¿verdad? Que se le llamaban, digamos, Celso y Porfirio. Esos son dos filósofos que fueron los que más le dieron dolor de cabeza a la iglesia cristiana. Y ellos decían básicamente que los cristianos eran gente ignorantes y malos ciudadanos. Ya, ignorantes porque rechazaban las leyes y rechazaban a los dioses, y malos ciudadanos porque no hacían el servicio militar, no rendían culto a los dioses y entonces dejaban mal parado al emperador, ya, como que si no tuviera autoridad el emperador, como que si la cultura grecorromana fuera una basura, que la despreciaban y que se creían que eran gente ignorante. Entonces, frente a estos ataques contra la iglesia, es que algunos teólogos y obispos de la iglesia con una gran formación teológica, filosófica y cultural respondieron con altura a estos ataques en contra de la iglesia. Una cita de lo que decía Celso, este filósofo que atacaba a la iglesia. Decía: que un Dios haya bajado a la tierra para justificar a los hombres es algo que no necesita de largo discurso para refutarlo. ¿Con qué designio habría venido Dios acá abajo? ¿Será quizás para aprender lo que ocurre entre los hombres? ¿Es que acaso no lo sabe todo? ¿O bien, o es que sabe todas las cosas? ¿Estará en su poder divino tan limitado que no puede corregir nada sin enviar expresamente un mandatario suyo a este mundo? Decía Celso en contra de la fe cristiana y el tema de Jesucristo como el Hijo de Dios, el enviado de Dios. Pero también tenemos a Porfirio, que él decía en contra del cristianismo: formidable mentira la de la resurrección, haciendo referencia a 1 Tesalonicenses. Si alguien se pusiera a cantar esto en coplas ante unas bestias sin razón, recibiría como respuesta tan solo mugidos y rebuznos con un nudo ensordecedor ante la idea de unos hombres de carne volando por los aires como pájaros
o llevado sobre una nube, burlándose Porfirio de la doctrina de la resurrección. Entonces, ante estos ataques es que surge estos hombres, en este caso pues realmente eran hombres. El tema de género, el tema de la igualdad de género es un tema que vamos a tratar en algún video, género y Biblia, por ejemplo, para explicar un poco por qué solo hombres se citan en la historia de la iglesia. Es una buena idea de video. Entonces también, digamos, se dan las primeras herejías que se llaman, como el ebionismo, el gnosticismo, el marcionismo, el arrianismo, y frente a los ataques contra la iglesia surgen los padres apologistas. Ante todo esto se definen algunas cosas. Digamos, primero se instituye lo que se denomina la regula fidei por Ireneo de León. Básicamente la regula fidei es de que para que un texto realmente sea realmente, digamos, cristiano, verdadero, tiene que cumplir con la regla de la apostolicidad, como ya le dije. Debe ser resultado de un contacto lo más directo posible con los apóstoles que dejaron un depósito de fe en algún obispado, y ahí surge y ahí está la tradición de esos textos autoritativos apostólicos. Los evangelios dicen que son 4 y nada más los que hasta hoy conocemos. El elemento del cristocentrismo. Cristo es la medida de todas las cosas, y el tema de la sucesión apostólica, que no es lo mismo en los primeros siglos de la iglesia, en el siglo II de la iglesia, por ejemplo, y 3, no es lo mismo esto que la sucesión apostólica que hoy conocemos. Son dos cosas diferentes, ¿no? Pero en este momento, el tema de la regula fidei, de la sucesión apostólica, tiene que ver con ese depósito fidei, esa fidelidad, ese depósito fiel de la tradición, pero que está directamente vinculada con los apóstoles. También se define el tema de que hay un conjunto de escritos, como las cartas, el Apocalipsis, los evangelios, y tradiciones, entre otras, más aceptadas como legítimos, según el depósito fidei, como ya había explicado. Y también se define, digamos, un primer desarrollo sistemático de la doctrina cristiana, con Orígenes, Tertuliano, Clemente, Cirilo, Gregorio de Niza. Hay mucho ahí. Muy bien. Los alejandrinos serán quienes afronten el reto del descubrimiento de destellos del evangelio en la filosofía helénica. Y bien, tenemos a varios exponentes, tanto a Panteno como Clemente, Orígenes y Dionisio, que son principalmente maestros de la escuela alejandrina. Para poder exponer el evangelio, estos 4 exponentes tomaron mano de la filosofía y herramientas ante el reto de la predicación, de hacer entender a las personas el evangelio. La escuela alejandrina desarrolló un método que es conocido, que es la exégesis bíblica, totalmente alegórica, y obviamente tenía sus propósitos. La escuela de Antioquía era una escuela que estaba en oposición acerca de la manera de operar de esta escuela. Estaban en contra de ese método de interpretación filosófica. Ellos se basaban en una exégesis gramatical totalmente e histórica. Todo lo contrario a aquellos hermanos de Alejandría, con los que se va a mantener una rivalidad crítica acerca de cómo interpretar las escrituras. La escuela de Alejandría era totalmente alegórica, la escuela de Antioquía era aristotélica. En la filosofía helénica conoció así los lances místicos hacia la divinidad, desde las cada vez más elaboradas teorías estoicas de vivir en Dios hasta la sistematización neoplatónica. Entonces, tomando en cuenta que la filosofía ya se estaba introduciendo a los problemas morales, al sentido de la vida, al valor y fin de la vida, y a los enlaces con la divinidad, esto en las teorías estoicas y hasta platónicas, hasta llegar a las platónicas, donde los hombres comenzaban a considerar el Dios creador. Un precedente inmediato es Filón.
Filón, hombre judío de Alejandría, era un sabio contemporáneo de nuestro Señor Jesucristo y el primer filósofo del judaísmo. Esto es en el 30 a.C., 50 después de Cristo. Este hombre compuso obras sobre la estructura del universo, de los castigos, los sacrificios, la ley y la inmutabilidad de Dios, entre otras cosas. Filón era un hombre que concedía prioridad a las escrituras, obviamente por su contexto judío, y las escrituras corrigen, decía él, la filosofía de sus errores e insuficiencias. La Biblia y la filosofía no pueden darse contradicción, decía Filón. No puede haber una contradicción real. Atiende el sentido alegórico del texto sagrado. Eso dice que él atendía. Él fue uno de los que dejó el legado de la alegoría del texto sagrado, para no haber contradicciones, decía él. Él la va utilizando demasiado, y la escuela cristiana liderada por Clemente de Alejandría, precisamente, comenzó también a utilizar este método. La alegoría fue tan prominente, fue tan necesario utilizarla. Ellos decían que justificaba a Dios de las crudas expresiones de los relatos bíblicos que presentaban a Dios como un ser vengativo y caprichoso. Por ejemplo, digamos, dentro de los primeros, estos grandes padres, tenemos a San Ireneo, ya mencionado, con una de sus obras, la demostración de la predicación apostólica o epidexis, ¿no? de San Ireneo, más o menos en el 185 o 202, fue escrito como texto catequético, o sea, para exponer más o menos sistemáticamente la doctrina de la fe que San Ireneo recibió, por ejemplo. Entonces la primera parte, o sea, los primeros 42 capítulos, habla sobre la pureza de la predicación apostólica y sobre todo el bautismo y de la historia de la salvación hasta Jesucristo. La segunda parte ocupa los capítulos del 42 al 100 y habla de la redención y el cumplimiento de las profecías mesiánicas, expuestas de manera como así sistemática. Son uno de los primeros, digamos, textos de teología sistemática en la iglesia. También él escribió contra los herejes unos años antes, en el 180. Este no es necesariamente un texto catequético, sino es más un texto apologético, porque está en contra de las doctrinas gnósticas, en contra de esas doctrinas que para él eran fatales dentro del cristianismo. Él escribe contra los herejes en varios tomos. Entonces, el primer tomo habla sobre las herejías gnósticas de Valentín el Gnóstico, un gran gnóstico, filósofo, digamos, mezclaba el tema del gnosticismo con el cristianismo, y sus predecesores, desde Simón el Mago. El libro 2 provee pruebas racionales que comprueban que el valentinismo no tiene mérito en términos doctrinales, y el libro 3 demuestra que estas doctrinas son falsas, siendo esto comprobado por los evangelios. Y así va avanzando San Ireneo, importantísimo. Esos dos libros son señeros para esa época. Pero también tenemos a Orígenes de Alejandría, que nace en el 185 y muere en el 254. Tiene dos textos que son importantísimos, que sobre los principios es esto. Este texto que está acá, no lo voy a leer todo, solo le voy a decir que sobre los principios es el primer tratado de teología sistemática que habla sobre, digamos, aquellos elementos centrales e importantes y otros no tan centrales del cristianismo, expuesto de manera sistemática en todos los libros que conforman esta fuente patrística sobre los principios. Fue tachado de hereje, fueron quemados sus libros, etcétera, y por eso no se tiene toda una biblioteca enorme por su producción enriquecedora en teología. Bueno, hoy está siendo más rescatado. Y también escribió la Hexapla. La Hexapla es un texto, bueno, que Orígenes era una mente genial. Es un texto donde
se ponían en 6 columnas, 6 versiones diferentes del texto hebreo. Por ejemplo, tenemos el texto en la versión hebrea, versión en hebreo pero con caracteres griegos para facilitar la pronunciación, la versión griega de Aquila de Sinope, la versión griega de Símaco el Ebionita, la versión de la Septuaginta y la versión griega de Teodosión, por ejemplo. Entonces todas estas versiones fueron puestas en esas 6 columnas. Unos dicen que era para mejorar el tema de la edición crítica de la Biblia, otros dicen para introducir al aprendizaje de esta. Bueno, como no tenemos todos los textos, sino digamos extractos y que se han ido reconstruyendo, no tenemos todo, pero bueno, ahí lo tenemos. Para ir sintetizando un poquito más, entonces extraje este pequeñito video sobre el tema de la diferencia entre los padres apostólicos, los padres apologistas y los padres orientales y occidentales. Así que veamos en 1 minuto y pico este video. Padres apostólicos. Son aquellos padres que tienen cercanía inmediata con los apóstoles, por lo que cronológicamente se ubican en el siglo I y primera mitad del siglo II. Entre los padres apostólicos destacan San Clemente de Roma, el cuarto papa; San Ignacio de Antioquía; San Policarpo de Esmirna. Padres apologistas. Abarcan desde la mitad del siglo II hasta fines del siglo III. Defensores de la fe se puede llamar a aquellos padres y escritores eclesiásticos que tomaron la antorcha de la enseñanza del Evangelio. Padres apologistas destacan San Justino Mártir; San Irineo de Lyon; Orígenes. Grandes padres orientales y occidentales. Fueron grandes escritores cristianos que van desde el siglo III hasta el siglo VII, también clasificados como griegos y latinos. Su edad de oro fueron los siglos IV y V. Entre los padres griegos y latinos podríamos destacar a San Atanasio; San Juan Crisóstomo; San Jerónimo de Estridón; San Agustín de Hipona. Entonces ahí tenemos algunos padres, digamos, que se clasifican, ¿no?, como padres apostólicos, porque son los más cercanos a la tradición de los apóstoles, los apologistas, que son los que defienden la fe frente a los que atacan a la iglesia, y los padres orientales y occidentales, que son los grandes desarrolladores de la teología cristiana, tanto en Oriente como Occidente, o en la tradición griega como en la latina. Muy bien. Todo esto, digamos, estas contradicciones que se vienen gestando en la iglesia primitiva, digamos, van a dar a grandes concilios. Los ejes del desarrollo de la doctrina cristiana primitiva se dan alrededor de los grandes concilios. Es importante conocer el tema de los concilios, porque en los concilios la iglesia trataron de dirimir muchas diferencias que se estaban dando en los principales episcopados de aquel entonces, con, digamos, tendencias heréticas, se le llamaban en aquel momento separatistas, cismáticas, y otros que se consideraban los que tenían el depósito, digamos, de la verdadera fe, y había un sinnúmero de conflictos dentro de la iglesia. El primer concilio se da en Nicea, en el 325 bajo el Papa Silvestre I, ¿no? Básicamente este concilio se reúne, básicamente lo más importante era para combatir a un teólogo llamado Arrio. Arrio fue una figura importantísima para el desarrollo de la teología primitiva. El tema de Arrio era de que Jesucristo no era Dios, no era consubstancial al Padre, no era de la misma sustancia. Jesucristo no es Dios, es hijo de Dios, es Cristo, pues enviado.
Esto obviamente generó todo un problema pues, dentro del cristianismo primitivo, y en el Concilio de Nicea se reúnen digamos, decir que Arrio es un archihereje, que deben de ser excomulgado, expatriado, y que se debe de asentar la doctrina de la consubstancialidad entre el Hijo y el Padre, o sea, que Jesús es tan Dios como Dios mismo, pues. No es de que no es Dios ni nada, no, es Dios. Y se afirma con un símbolo de fe dogmático en ese concilio. Ya. Por ahí andan muchas teorías conspirativas que realmente tienen elementos verdaderos, pero se olvidan de otros elementos, como toda guerra ideológica, así sucede. Que dicen pues de que el tema de la Trinidad, en el caso, bueno, posteriormente en el Concilio de Calcedonia, pero todo inicia con Nicea, realmente fue impuesta la doctrina de la Trinidad, y fue impuesta todo el tema de los símbolos de fe antiguos por Constantino el Grande, de que básicamente era de que Constantino quería mantener la unidad política del imperio, y para mantener una unidad política, administrativa, ideológica del imperio, necesitaba que la fe cristiana también fuera una sola unidad. Entonces se da de que el cristianismo debe ser una sola unidad alrededor del Papa Romano, uno, y a partir de una imagen de un solo Dios soberano, un pantocrator de un solo Dios soberano, ¿verdad? Y esto era importante para Constantino. Bueno, esto es pues, políticamente cierto, históricamente así es, pero no es el elemento que explica el temprano desarrollo de las primeras ideas sobre la Trinidad, sobre la divinidad del Hijo. Hay que estudiar mucho más, ¿no? A Clemente, a Ireneo, a Atanasio y a Tertuliano, para entender de que eso no es una idea del emperador. Y si el emperador Constantino asumió esa idea es porque tenía asesores, teólogos, cristianos, obispos, y entendía de que habían otras tendencias, ¿no? Entonces, pero no es que, digamos, él impuso como gran teólogo, no, sí la impuso, pero lo impuso con interés político, pero la idea como tal no es de Constantino, sino que es de la tradición cristiana primitiva, no, aunque también Arrio se inserta dentro de otra tradición paralela del cristianismo que decía pues de que Jesucristo no era Dios, sino que era hombre, y es que esto es lógico porque desde los orígenes mismos del cristianismo, los cristianismos más palestinenses, judíos, y los cristianismos más helénicos van a explicar el posterior desarrollo de estas imágenes de Jesús. Si es palestino, estrictamente palestino, donde viene por ejemplo el ebionismo, entonces se va a entender de que no van a pensar en un Jesús Dios, porque el pensamiento judío no lo permite en su desarrollo. Y si es un cristianismo helénico, griego, y que dicen que Jesús pues igual y es consubstancial al Padre, igual que el Padre en divinidad, es comprensible porque en la tradición griega vemos los semidioses, los dioses, los hijos de los dioses, que son consubstanciales, diríamos, a sus padres en la mitología. Entonces era comprensible de que pudiera haber un desarrollo de esa concepción más helénica de un Jesús, hijo de Dios, consubstancial. Que Jesús sea hijo de Dios no hay ningún problema en ninguna tradición. El problema es qué significa hijo de Dios. Igual al Padre en sustancia divina o sometido al Padre, porque aquel es Padre y este hijo. Y esa es toda una discusión que se da, por ejemplo, con el monarquianismo, por ejemplo, el subordinacionismo, que son herejías que se trabajan en los concilios, en estos concilios. Pero bueno, en este primer concilio de Nicea, no es eso, atacar a Arrio y declarar que Jesús es Dios, es de la igual sustancia de Dios. El segundo concilio de Constantinopla, en el 381, ya está Teodosio I como emperador. Lo que se trata es de defender ahora la divinidad del Espíritu Santo.
Entonces ahí como van viendo, se va formando, se va ampliando el tema de la Trinidad. En el Concilio de Éfeso, en el 431, lo que se está defendiendo es la maternidad divina de María contra un obispo que se llamaba Nestorio, que Nestorio decía que María no era madre de Dios, sino era Cristotocos, o sea, madre de Cristo. Nestorio defendía que María no era madre de Dios, que Dios no puede tener madre, que lo que puede ser es madre del Cristo, el enviado de Dios. Pero esto olía también a arrianismo, o a subordinacionismo, o algo por el estilo, que eran herejías que no querían en aquel entonces las autoridades principales de la iglesia. Nestorio fue decretado como hereje, su herejía, pues, y Cirilo, que fue la contraparte de Nestorio, fue el gran teólogo, triunfador, el teólogo de la ortodoxia, le dicen, que defendió que no, que María sí era madre de Dios, no, porque Jesús es Dios, y si Jesús no es Dios, entonces van a nuestra salvación, porque no solo Dios puede salvar al ser humano y no un simple hombre, ¿ya? Y tampoco es de que Jesús nació primero hombre y después se hizo Dios. Eso es adopcionismo, es una cuestión ahí de la teología primitiva, y al final triunfó la maternidad divina de María. Y el Concilio de Calcedonia, que se da en el 451, y ya es León Magno, el Papa ahí, y donde se defiende las dos naturalezas de Jesucristo en una sola persona. Es aquí el tema de la hipóstasis, ¿no? El tema de hipóstasis, el tema de prosopón, o sea, un sinnúmero de categorías que establecen que en Cristo no es que hay la mitad humano y la mitad divino, no. Tampoco de que posteriormente se desarrolla contra el monofisismo de que la naturaleza divina de Jesús absorbió la naturaleza humana, tanto así que deja anulado el lado humano de Jesús y prevalece la divina. También eso fue una herejía y que fue atacada posteriormente. Tampoco eso, sino de que se establece desde el Concilio de Calcedonia de que en Jesús hay dos naturalezas, una humana y una divina. Estas no están mezcladas, ni confundidas, ni superpuestas, ni una sobre otra, sino que están en una suprema armonía, en una comunicación de idioma, le llaman, una armonía total, digamos, donde una no prevalece sobre la otra, sino que es una armonía, una hipóstasis perfecta en la persona de Jesús. Entonces, esto se desarrolla en ese entonces. Y aquí están, digamos, un cuadro tomado de Libanio Batista sobre, digamos, que organiza aquí por siglos las tendencias teológicas y los principales representantes, donde están aquí tanto los padres apostólicos, aquí los tenemos, como los padres apologistas y como los desarrolladores de la teología más sistemática, que le llaman los padres griegos y latinos. Muy bien, hasta aquí llegamos con este video. Hasta la próxima entonces.